Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo les bendiga en este hermoso día. Yo quiero rendir gracias infinitas a mi Señor por este privilegio que me concede nuevamente compartir las buenas nuevas de salvación. Para mí es un privilegio grande tener esta oportunidad de que juntos estudiemos la palabra del Señor. No hay cosa tan preciosa es abrir las sagradas escrituras y ver las enseñanzas gloriosas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro propósito al salir al aire con este programa es nuestra visión única es de difundir el mensaje poderoso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de alguna manera llegar hasta esos lugares donde el Evangelio todavía no ha sido anunciado y que el Señor pueda alcanzar las almas antes que vengan los grandes acontecimientos que sucederán sobre este planeta Tierra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo para testimonio de todas las personas, y entonces vendrá el fin. Querido hermano y amigo, estamos quizás en las vísperas de acontecimientos grandes que van a suceder. Es importante que nosotros oigamos con atención la palabra del Señor. El apóstol San Pablo nos aconseja con referencia a estos grandes acontecimientos que van a suceder. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a orar al Señor. Vamos a implorarle que tenga misericordia y bendiga a su pueblo, y que su gracia se manifieste en cada uno de aquellos que estamos, estimado hermano y amigo, de una forma o de otra, relacionados con este gran programa de Dios. Y oramos para poner en las manos buenas del Señor este mensaje. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, yo te doy gracias infinitas por este privilegio que me concedes de estar en este lugar para, oh Dios mío, para anunciar el mensaje de tu palabra. Ahora te suplico que tengas misericordia de todos mis hermanos y amigos. Señor, glorifícate a través de este mensaje y que esta palabra encuentre un corazón donde poder obrar y que tú, Señor, cumpla el propósito por el cual esta palabra va a ser predicada. Te ruego también por aquellos que están pasando momentos de enfermedad. Señor Jesús, sé propicio a cada uno de ellos. Extiende tu mano sanadora y allí donde se encuentran en este momento, toca, Señor, sus vidas y restaura su salud. También por aquellos que están pasando momentos difíciles en su vida. Esa persona que en este momento está pasando momentos críticos y va a oír esta palabra, Señor, ten misericordia de él y te pido que lo bendigas. Te doy gracias, Señor, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, nos estamos acercando al final de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. En breve estaremos estudiando la segunda carta que va a ser también de bendición para cada uno de nosotros. Ahora leeremos las Sagradas Escrituras. En la carta primera del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo número 12 y en el versículo número 28. Y textualmente la palabra yo la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas,
lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran y los que tienen don de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, daremos una breve introducción tomando algunas notas muy importantes con relación al mensaje anterior. Y aquí encontramos que el apóstol San Pablo toma el tiempo para describirnos los dones espirituales. Entramos, estimado hermano y amigo, en esta etapa muy fundamental que es la descripción de los dones espirituales. Y empezaremos uno por uno para explicar, estimado hermano y amigo, los dones espirituales. Encontramos en primer lugar el don de apóstol. En Efesios capítulo número 4, versículo número 11, el apóstol San Pablo en esta carta a la iglesia de Éfeso toma nota sobre esto que es muy importante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ya que hemos tomado estos dos versículos paralelos con relación al don de apóstol, es necesario que entendamos lo siguiente. Aquí se refiere, estimado hermano y amigo, a ciertos hombres llamados por Cristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es el enfoque que está diciendo el apóstol San Pablo en estos dos versículos, tanto en 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 28, y en la carta a la iglesia de Efesios, capítulo 4, versículo número 11. Entonces, estimado hermano y amigo, bajo nota es importante entender esto, que cuando hace la referencia el apóstol San Pablo de estos dones, se refiere a ciertos hombres llamados por Cristo mismo. Fue el Señor que llamó a estos hombres y él mismo, después que había pasado toda una noche orando y bajó en la mañana, llamó a sus discípulos y a estos discípulos que el Señor llamó, él mismo les puso el nombre de apóstoles. O sea, estimado hermano y amigo, que para ser apóstol tenía que reunir dos requisitos fundamentales. Lo dijimos en la clase anterior, pero quiero recordarlo ahora porque esto es muy fundamental. Número uno, el primer requisito es haber visto al Señor Jesucristo, estimado hermano y amigo, haberlo visto personal. Y número dos, haber sido llamado por el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero veamos otros versículos paralelos con relación a lo que estamos diciendo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15, versículo número 16, el apóstol San Juan dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué significa eso, estimado hermano y amigo? Aquí la escritura es específica. Es el Señor que eligió, es el Señor que llamó a estos hombres y a los cuales Él llamó, estimado hermano y amigo, los llamó con el nombre de apóstoles. Alabado sea el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y luego dice el apóstol San Juan, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Bendito sea el nombre del Señor. Algo más, estimado hermano y amigo. Y dotados con autoridad especial para funcionar como miembros fundadores de la iglesia primitiva. El Señor les dio autoridad a estos hombres que Él denominó apóstoles y que Él los llamó, como dice San Juan, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y dotados, estimado hermano y amigo, estos hombres que el Señor llamó, los dotó de autoridad especial. Fueron dotados los apóstoles de una autoridad especial para funcionar como miembros fundadores de la iglesia primitiva. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos según el apóstol San Pedro, cuáles son los requisitos que él nos presenta en Hechos capítulo 1, versículo número 22. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estimado hermano y amigo, entonces aquí vemos otro requisito importante de ser testigos de la resurrección del Señor, pero que ellos verbalmente, físicamente, hubiesen observado este hecho, de lo contrario, no podían ser testigos de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Según el apóstol San Pablo, porque estamos tomando algunos ejemplos, estimados hermanos y amigos, porque es necesario que consultemos las Sagradas Escrituras para que sea ella quien nos explique y nos esclarezca y nos ayude a la interpretación. Según el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo número 1, él dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Ve lo que está diciendo el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo. Y hace una pregunta: ¿no soy yo apóstol? Y luego dice: ¿no soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Aquí vemos los requisitos especiales, estimados hermanos y amigos. Y como usted lo puede observar, son dos. Lo que el apóstol San Pablo está diciendo. Está confirmando que él es apóstol. ¿Y cómo lo constituye de esta manera apóstol? Número 1, el Señor lo llamó. Y número 2, él dice: no he visto a Jesús el Señor nuestro. San Pablo está confirmando que él vio al Señor Jesucristo, Señor nuestro, lo está diciendo. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, para calificar tenía que haber visto al Cristo resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, la Sagrada Escritura nos explica cuáles son los requisitos fundamentales que reunieron todos aquellos hombres que el Señor llamó y Él mismo los denominó a ellos apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos el número, porque este es muy fundamental también. Bendito sea el nombre del Señor. Los 12 que llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos llamó? El número eran 12. San Lucas capítulo 6,
Versículo número 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos hoy el número, estimado hermano y amigo. ¿A cuántos discípulos escogió el Señor? La Biblia nos dice que son 12. Alabado sea el nombre del Señor. Dice a 12 de ellos. Y aquí viene el nombre que el Señor les dio a esos 12 discípulos. ¿Cómo lo llamó el Señor? A los cuales también llamó apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos otro ejemplo muy importante. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo número 26, veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Aquí nos habla a otro hombre que fue llamado para configurar el número, estimado hermano y amigo, de los 12. Ya que como usted sabe, según la descripción de los evangelios, Judas traicionó al Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, quedó el lugar de Judas y era necesario sustituirlo por otro hombre también. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo número 26 dice, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Dice que fue contado, estimado hermano y amigo. Pero como usted sabe, aquí las Sagradas Escrituras dice que echaron suerte. Fueron los apóstoles. Pero siguiendo, estimado hermano y amigo, los principios fundamentales de los cuales ya mencioné, bendito sea el nombre del Señor, aquí no hay un llamado de parte del Señor Jesucristo directamente a Matías. Pero el Espíritu Santo canoniza este acto de los apóstoles y les echaron suerte. Vean, estimados hermanos y amigos, lo que sucede y lo que nos enseña la Biblia, que los echaron suerte. Pero en el llamado de los 11 apóstoles, no se echó suerte sobre el grupo de discípulos que seguían al Señor, sino que el Señor los llamó personalmente. Hay una diferencia en esto y que es muy importante que lo entendamos. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 discípulos. Ahora, estimado hermano y amigo, número 3, el apóstol San Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo número 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado. Aquí San Pablo está diciendo y está hablando sobre un llamado. No se echó suerte sobre el apóstol Pablo. Aquí él declara que él ha sido llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Y él lo refiere en las palabras siguientes. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Otro que aparece, estimado hermano y amigo, en esto de los apóstoles es Bernabé. Según el relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14, versículo número 14. Y la Escritura dice de la forma siguiente: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, aquí el Espíritu Santo canoniza esta expresión y, estimado hermano y amigo, y autoriza. Por lo tanto, esta inspiración es verdadera. Aquí la Escritura dice, y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud,
dando voces. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, es muy importante que cuando tratamos puntos muy básicos como este, necesitamos configurarlo a través de los diferentes paralelos de la Biblia para que sean las Sagradas Escrituras que nos explique todo lo relacionado con ese aspecto del llamado de los apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos otro aspecto que nos dice el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo número 2 y versículo número 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, estimado hermano y amigo, es Santiago, un hermano menor del Señor Jesucristo. Santiago no se convirtió durante el tiempo del ministerio de Cristo aquí en la tierra, porque ninguno de sus hermanos creían en el Señor Jesucristo. Pero Santiago se convirtió después de la resurrección del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el apóstol San Pablo está diciendo, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, estimado hermano y amigo, fue el primer pastor de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y luego dice, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Ve, estimado hermano y amigo, estos apóstoles, la Sagrada Escritura dice que era como el fundamento, como los pilares. Por eso dije, estimado hermano y amigo, al principio de este mensaje, que a estos hombres que Dios llamó, Dios les delegó una autoridad especial para la fundación de la primera iglesia en Jerusalén. Y luego dice el apóstol San Pablo que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ya que estamos hablando de los números, de esta categoría, porque estamos describiendo los dones espirituales, y el don que hemos tomado para describirlo es el don de apóstol. Y en la numeración que tenemos, encontramos a Santiago. En 1 Corintios capítulo 15, versículo número 7. Y dice San Pablo, después apareció a Jacobo. Bendito sea el nombre del Señor. Ve, estimado hermano y amigo, apareció a Santiago. Apareció el Señor Jesucristo a Jacobo. Cuando se aparece a Jacobo, entonces el Señor lo constituye como un testigo de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jacobo es testigo que el Señor resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. En Gálatas, capítulo 1, versículo número 19, dice el apóstol San Pablo, pero no había a ninguno de otros apóstoles dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, es bien claro, Jacobo se constituye testigo de la resurrección del Señor Jesucristo
cuando el Señor se le apareció a él. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos otro aspecto que lo consideramos en nuestro estudio. Que estos dos dones, estimados hermanos y amigos, como dijimos en dos mensajes anteriores, hablando del factor tiempo de estos dones espirituales. Ahora veamos el otro don, que tienden, estimados hermanos y amigos, a desaparecer. El don de profecía. Romanos capítulo 12, verso número 6, y dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Luego, estimado hermano y amigo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo número 10, dice el apóstol San Pablo, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritu, a otro, diversos géneros de lengua, y a otro, interpretación de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, en San Mateo capítulo número 13, versículo número 14, veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras con relación a esto. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo número 20 y el versículo número 21, el apóstol Pedro nos dice, entendiendo primero esto, es muy fundamental, estimado hermano y amigo, lo que nos dice el apóstol Pedro. ¿Cuál es lo que necesitamos entender primero? Y él nos explica el procedimiento. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Es como sigue, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, estimado hermano y amigo. Aquí no, la Escritura no le está dando el título a ciertas personas que los acredita como los únicos intérpretes de la Biblia, como mucho suele suceder en la mayoría de sectas falsas. Pero aquí la Sagrada Escritura, esto, estimado hermano y amigo, es claro, que no se le da la autoridad a un determinado grupo de personas para que interprete las Sagradas Escrituras. Y aquí el apóstol San Pedro dice que tenemos que entender primero esto. ¿Qué cosa? Que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, estimado hermano y amigo, sino que dice el apóstol, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol San Juan, en el libro de Revelaciones, y en su capítulo número 1 y versículo número 3, también nos habla con referencia a este punto del don de profecía. Y él dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritos, porque el tiempo está cerca y sin duda alguna, estimado hermano y amigo, el tiempo está cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos, estimado hermano y amigo, el don
número 3, y es el don de hacer milagros. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 capítulo 12, verso 28, que es exactamente la escritura que tomamos el día de hoy, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo? Hablando del don de hacer milagros. Y él dice, estimado hermano y amigo, este don, estimado hermano y amigo, consiste en la facultad sobrenatural de realizar aquellos hechos que están fuera y más allá del campo de lo natural. Este don se conoce como don de hacer milagros, estimado hermano y amigo. En la Biblia tenemos 3 períodos que fueron testigos de una gran realización de estos milagros. Durante el tiempo de Moisés y Josué sucedieron milagros portentosos. En los días de Elías y de el profeta Eliseo, lo mismo, estimado hermano y amigo. En el tiempo de Cristo y sus apóstoles sucedieron milagros sobrenaturales grandísimos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ya que no tenemos tiempo para poder dar ejemplos acerca de todos estos milagros que sucedieron en tiempo de Moisés, el siervo de Dios, y Josué también, en tiempo del profeta Elías y de Eliseo, y en tiempo de Cristo y sus apóstoles. Ahora veamos el don de sanidad. Bendito sea el nombre del Señor. En 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 9, encontramos, estimado hermano y amigo, y versículo 28 y versículo número 30. Pero veamos el versículo número 9, que nos describe el don de sanidad. Y dice el apóstol, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo número 28 y el versículo número 30, el apóstol dice de la forma siguiente, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. En el versículo número 30 encontramos, estimado hermano y amigo, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Aquí el apóstol San Pablo está haciendo mención y describiendo en qué consiste este don, el don de la sanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, este don de sanidad es la habilidad o virtud sobrenatural de curar las enfermedades humanas. En esto consiste este don. Estimado hermano y amigo, sean de origen físico o sean de origen demoníacas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, cuando se completó el canon de las Sagradas Escrituras, sin duda alguna, el apóstol Pablo poseía el don de la sanidad. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14, versículo número 10, la Sagrada Escritura dice, dijo a gran voz,
levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, estimado hermano y amigo, por la descripción y por la revelación que las Escrituras hacen de este don, encontramos que el apóstol San Pablo también tenía este don, el don de sanidad. En el versículo capítulo 16, verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces dijimos que el don de sanidad es una facultad sobrenatural que da el Espíritu Santo sobre un hombre o sobre una mujer para hacer sanidades, y no solo sanidades físicas, sino sanidades también demoníacas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos el capítulo número 19, versículo número 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces aquí podemos observar que el apóstol San Pablo también tenía por el Espíritu Santo este don de sanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, aquí hay una nota muy importante que necesitamos entenderla. Pero por alguna razón no lo hizo o no lo usó durante los últimos meses de su ministerio. Aquí hay una razón que entendemos. Cuando seguimos bien detenidamente el ministerio del apóstol San Pablo, observamos que en los últimos días de su ministerio, el apóstol San Pablo no hizo uso de este don de sanidad. Veamos lo que nos dice la Biblia. En Filipenses capítulo 2, versículo 26 al 27, dice el apóstol San Pablo: porque él tendía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ve, estimado hermano y amigo, un compañero del apóstol Pablo, esa enfermedad que tuvo este compañero del ministerio misionero del apóstol San Pablo, dice que estuvo enfermo. Y aquí vemos entonces, estimado hermano y amigo, que en los últimos días del ministerio del apóstol San Pablo parece ser que él no usó del don de sanidad. En 1 de Timoteo capítulo 5, verso 23, y bendito sea el nombre del Señor, dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Ve, estimado hermano y amigo, hay cosas en la soberanía de Dios que muchas veces no entendemos. Un hombre de Dios y compañero en las misiones del apóstol San Pablo, un muchacho que ayudó tanto al ministerio del apóstol, y no solo en las predicaciones, sino como un pilar de apoyo para dar ánimo al apóstol. Tenía una enfermedad. Parece ser que en los últimos días del ministerio de San Pablo, él no usó el don de sanidad.
Ahora, estimado hermano y amigo, en 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 20, siguiendo este aspecto que es muy importante, Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Ve, estimado hermano y amigo, allí lo dejó, dice, en este lugar, a este compañero del ministerio, y un hombre tan poderoso que el Señor lo usó como el apóstol San Pablo. Ya hemos leído que la gente se llevaba los delantales, se llevaba la ropa, y con esa ropa se sanaban. Pero aquí encontramos que el apóstol deja enfermo a un compañero de su ministerio. Entonces encontramos que por alguna razón el apóstol San Pablo en los últimos días de su ministerio no usó el don de sanidad. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos hoy al siguiente don que está dentro de esta escala que hemos tomado para describir los dones espirituales. El don de ciencia, o sea que se conoce también como el don de conocimiento. En 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 8, el apóstol San Pablo lo describe de esta manera. Y él dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos hoy en el capítulo 13, versículo número 8. Y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, hay cierta incertidumbre acerca de la naturaleza de este don. ¿De qué don, estimado hermano y amigo? ¿El don de conocimiento o el don de ciencia? ¿En qué consiste esta incertidumbre acerca de la naturaleza de este don, estimado hermano y amigo? Solo se le menciona 2 veces en las Sagradas Escrituras. Lo más probable, estimado hermano y amigo, es que estuviera relacionado con el don de profecía, o puede que se involucre la habilidad de recibir y registrar partes de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora pasemos en la otra categoría. Y ahora, estimado hermano y amigo, en nuestra agenda de describir los dones espirituales tenemos el don de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. No hay quizá, estimado hermano y amigo, ningún otro asunto en toda la Biblia que haya generado más discusión, estimado hermano y amigo, confusión y división que el don de lenguas. Vamos a ver estos detalles que son muy importantes. Esta es la triste situación que existe en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque el apóstol Pablo les escribiera al respecto. Estimado hermano y amigo, hoy el movimiento carismático está literalmente invadiendo al mundo cristiano. Nota, bendito sea el nombre del Señor. Interpretación de fenómenos de las lenguas. Estimado hermano y amigo, no hay acuerdo universal
en ninguno de los otros campos a favor ni en contra de las lenguas, sobre la naturaleza exacta de este fenómeno en el Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. El punto de vista de las lenguas no aprendidas está, estimado hermano y amigo, en oposición. Nos dice que todas las citas que aparecen en el Nuevo Testamento sobre hablar en lenguas se refiere al mismo hecho. Esto es, a la habilidad sobrenatural de hablar repetidamente en lenguas humanas que se conocían previamente. Los siguientes argumentos respaldan esta opinión. Y veamos estos argumentos. Debido al uso del mismo vocabulario, el uso de términos idénticos, en referencia, estimado hermano y amigo, el de hablar lenguas, en Hechos, capítulo 11, encontramos, estimado hermano y amigo, que los de Corinto no nos da mucho fundamento para esta distinción. Se usa el mismo vocabulario en todos y en todos los pasajes. El vocablo griego, ladeo y gladeo, que son dos vocablos que encontramos en el Nuevo Testamento griego, estimado hermano y amigo, aparecen varias construcciones gramaticales en base del griego y las declaraciones, estimado hermano y amigo, de los textos. No hay razón para esta distinción. Ahora, estimado hermano y amigo, señalan también que la palabra glasa aparece 50 veces en el Nuevo Testamento. De esto, estimado hermano y amigo, 16 veces se refiere, bendito sea el nombre del Señor, en este vocablo, el hablar en lenguas. En Santiago capítulo 3, versículo número 5, encontramos, así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora encontramos, y 33 veces en el lenguaje humano. Ahora, estimado hermano y amigo, a causa de que la palabra que se traduce en la interpretación de Primera de Corintios, capítulo número 14, versículo número 13, veamos el versículo, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarlas. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí encontramos entonces, en la traducción de la palabra del griego del Nuevo Testamento, diamaneu, bendito sea el nombre del Señor, de las 21 veces en que encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, 18 veces se refiere claramente a traducción. En Hechos capítulo 9, versículo número 36, encontramos lo siguiente. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Aquí encontramos, como dijimos, el uso de esta traducción de esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo,
debido a la descripción de los eventos de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo 6 al versículo número 11. Sigamos, estimado hermano y amigo, este aspecto de la descripción de este don espiritual. Y dice las Sagradas Escrituras: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada una de nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, a romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol Pedro nos dice también que la experiencia que vivió en Cesarea fue idéntica a la del Pentecostés. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, porque aquella confusión no podía ser una señal para los inconversos. En 1 Corintios capítulo 14, versículo número 22, dice la Sagrada Escritura: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, estimado hermano y amigo, porque el Señor Jesucristo no advirtió acerca de estas palabras, los términos griegos que encontramos, bata y logeo, que aparecen en San Mateo capítulo número 6, versículo número 7. Estimado hermano y amigo, estos términos griegos, bata y logeo, que encontramos aquí, se refiere al acto de hablar sin pensar. Veamos lo que nos dice la Escritura. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí se usa, estimado hermano y amigo, esa traducción. Dejemos esto aquí, que es muy interesante. Acompáñenme en la próxima audición. Mientras tanto,